Hoy día vamos a continuar con las técnicas, sin embargo vamos a retroceder un poquito para volver a repasar este fundamento de la secuenciación. Estuve viendo el video y bueno, creo que no estaba muy clara la explicación, ¿no? Entonces vamos a repasar la secuenciación, ¿ya? Entonces decíamos, esta es la cadena que se quiere secuenciar, ¿sí? Inicialmente se coloca unos nucleótidos radioactivos, ¿sí? Por eso dice iniciador radioactivo. Recordemos que las polimerasas no tienen la capacidad de iniciar una polimerización si no hay un primer. Obviamente este no es un primer de RNA, es un primer de DNA, ¿no? Porque tenemos presente la timina. Además de esa función, ¿qué está haciendo este iniciador? Está realmente ubicando, ¿no?, el sitio que vamos a secuenciar, porque si no, obviamente es muy difícil, por lo menos con las técnicas de este tiempo, ¿no? Ahora tal vez es más factible, eh, aislar un pedazo exactamente preciso, ¿no? Desde la primera base que codifica o que se quiere transcribir o se quiera secuenciar hasta la última, ¿no? Entonces siempre habrá algunos extremos de más, tanto al inicio como al final, ¿no? Entonces, o de repente tenemos un DNA, digamos, masivo, ¿no? Digamos, aislado y casi crudo, digamos, no ha sido ni siquiera de repente fragmentado, ¿no? Pero el iniciador nos puede ubicar exactamente el sitio que se desea secuenciar, ¿no? Entonces esa es la función de este iniciador. A esta cadena que se va a secuenciar, ¿sí?, la colocamos obviamente en las condiciones adecuadas del tampón para que el pH, etcétera, ¿ya? Y le añadimos una DNA polimerasa, ¿ya? Y además los nucleótidos los desoxinucleótidos normales, ¿sí? Vale decir, no los que tienen el oxidrilo bien ubicado en la posición 3', ¿ya? Luego de esta mezcla la separamos en 4 tubos diferentes. Bueno, aquí dice tubos, ¿no? Sabemos que son los tubitos de Eppendorf, ¿no? Por el volumen, ¿ya? Y a cada uno de esos tubos se le va a añadir un dideoxinucleótido trifosfato específico, vale decir, un nucleótido que no tiene el oxidrilo en la posición 3', por lo tanto no es capaz de reaccionar con el primer fosfato de la posición 5', ¿ya? Él puede entrar, obviamente, ¿no? Porque él entra por su extremo 3', pero cuando se coloca deja el extremo oxidrilo sin oxidrilo, ¿sí? Por lo tanto, el siguiente nucleótido que te debería entrar ya no va a poder entrar, ¿no? No va a haber la reacción, ¿ya? Entonces, en 4 tubos, a cada uno se le añade, por ejemplo, los dideoxi de la guanina, de la adenina, de la timina y de la citosina, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder en el tubo de reacción? ¿Sí? Lo que va a pasar es, nos olvidaremos de la franja de abajo, veamos solamente la de arriba, ¿no? Esta. ¿Sí? Acá está el iniciador, que es este, ¿sí? Acá está una timina, por lo tanto va a entrar una adenina, ¿sí? Las adeninas están todas bien, ¿ya? Ahora hay una citosina, tiene que entrar una guanina, ¿sí? Puede entrar esta guanina, ¿no?, la normal, ¿sí?, o puede entrar esta guanina, ¿sí?, la dideoxi. Si entra esta dideoxi, entra, ¿sí?, se posiciona, pero el siguiente nucleótido que debe entrar es una citosina, ¿no es cierto? Si esta guanina no tiene el oxidrilo libre, o perdón, dispuesto en la posición 3', ya la citosina no puede entrar, ¿sí? Entonces esta cadena queda cortada ahí. Supongamos que entra la guanina normal, la solo desoxi, ¿sí? Entonces tiene el oxidrilo 3' en la posición correcta, ¿ya? Entonces ahí sí puede entrar la citosina, ¿no? Después viene una timina, adenina, timina, adenina y nuevamente una guanina, ¿sí? Una guanina. Ahora puede entrar esta o esta, ¿no? Porque ahí se acaba
digamos, la región a secuenciar, ¿ya? Pero supongamos que entrase una dideoxi y esto fuese más largo, ya aquí quedaría cortado. Si entrase una normal, se podría seguir hasta que encontremos otra citosina, ¿no? Donde va a entrar otra guanina, y ahí tenemos también nuevamente dos opciones, ¿no? De que entre la dideoxi, entonces la cadena solo llegará hasta ahí, y si entre una normal, pues continuará, ¿ya? Entonces aquí ya podemos ver con la adenina, ¿no? Aquí hay una timina, por lo tanto entra la adenina. Si entra esta, ¿no? La dideoxi se va a truncar ahí, porque ya no tiene el oxidrilo, ¿no? Si pasa, porque ha entrado una normal, continúa hasta que encuentre otra timina, ¿sí? Igual, si es la dideoxi, hasta ahí nomás llegó, ¿no? Si es la normal, la siguiente base puede entrar, que es otra adenina, y ahí tenemos nuevamente la misma posibilidad, ¿no? Y así, entonces, eso va sucediendo en cada uno de los tubos, ¿sí? Ahora, vamos a resumir un poquito, ya no vamos a ser tan largo. Decíamos que con las nuevas tecnologías, ¿sí? Estos dideoxis marcados, ¿no es cierto?, para que se pueda secuenciar radioactivamente, ya no se utilizan, ¿no? Ahora se utilizan dideoxis marcados con cromógenos, entonces sustancias que generan color, ¿ya? Entonces ya no es necesario hacer una división en 4 tubos, sino en un solo tubo se maneja todo. Obviamente las condiciones son las mismas, hay que introducir los normales y los marcados, en este caso con color, ¿no? Antes se hacía una autorradiografía, ¿no? Una autorradiografía previa a una electroforesis. Ese era el gran problema, ¿no? Les decía, preparar un gel de un tamaño tan grande que nos permita secuenciar por lo menos algún ciento, ¿no?, de nucleótidos, porque no se va a ir haciendo de 10 en 10 o de 15 en 15, porque uno se pasaría la vida en aquello, ¿no? Entonces esos geles eran muy, digamos, complicados de preparar, ¿no? Y las lecturas a veces no eran las más precisas porque se provocaba el efecto por la temperatura generada por la corriente eléctrica, el efecto del calor, ¿no?, que daba una curva acá, ¿no? El gel se calienta más al medio, ¿no?, porque los extremos están tanto refrigerados por el mismo aire, por el mismo buffer, qué sé yo, ¿ya? Entonces la migración es más rápida al medio, ¿no? Entonces provoca ese efecto smile, ¿no? Había que ser muy, muy hábil para poder leer estos geles, ¿no? Pero funcionaba, es decir, cuando se ha empezado el proyecto Genoma Humano, por ejemplo, esta era la forma, ¿no? Y sabemos que se ha logrado prácticamente dilucidar todo el genoma humano por este tipo de secuenciación, ¿ya? Entonces sabemos que en los geles los fragmentos más pequeños son los que migran más lejos, ¿no? Y los fragmentos más grandes son los que quedan más arriba, ¿sí? Obviamente de todos estos, ¿no?, nos damos cuenta, ¿no?, el más pequeño incluso de todos es este, ¿no?, que significa este, ¿sí? Además está en el carril del tubo donde se colocó la adenina, ¿no? Entonces todas estas son adeninas, ¿ya? Esta es una adenina colocada mucho más antes y esta después, o estas después, ¿no? Entonces va leyendo en ese orden, ¿no? Adenina, guanina por la altura, ¿sí?, citosina, timina, adenina, guanina, ¿no? Decir esto, ¿no? Ahora obviamente como se está secuenciando no la cadena que tenía el iniciador radioactivo, sino la complementaria, pues en realidad la cadena secuenciada es la secuencia inversa, ¿no?, o complementaria, ¿no? Ya está, ¿sí? Bueno, también habíamos dicho, esto es lo que se hacía en gel, y esta es una representación de una gráfica que se obtiene por los secuenciadores actuales, ¿no? Es decir, son una especie de entre cromatografía, sí, muy parecido a una cromatografía líquida, ¿no?, donde se inyecta, ¿no?, la mezcla, y en el tubo de separación pues los fragmentos pequeños van avanzando más rápido y los más grandes se van quedando retardados, ¿no? Entonces ya no es necesario siquiera hacer una interpretación, sino hay un lector, ¿no?, de colores, un colorímetro que nos va diciendo cuál color va saliendo, y obviamente por el color sabemos cuál es cada una de las bases,
¿Ya? Bueno, creo que ahora sí está más clara la explicación. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar a ver otro tema que sí, yo la verdad no he visto que se lo haga acá, salvo en ocasiones muy individuales, muy particulares, ¿no? Que es la síntesis de DNA. Perdón, me pasé el título, ¿no? Síntesis de DNA in vitro, ¿sí? In vitro, ¿ya? Además, no ex vivo. ¿Sí? Ustedes saben que ese término ex vivo significa hacerlo en un tubo de ensayo, en un sistema de reacción no biológico, ¿no? Pero usando componentes biológicos, ¿sí? Por ejemplo, el PCR es una especie de, lo vamos a ver un poco más adelante, es una síntesis de DNA, ¿no? Una replicación masiva de DNA, pero es síntesis, ¿sí? Pero es ex vivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque usamos sustancias, ¿no? En este caso la TAC, polimerasa tan famosa, ¿no? Que es producto de un ser vivo, ¿ya? ¿Estamos? Y las enzimas, obviamente, como catalizadores biológicos, ¿sí? Les llevan pues muchísima ventaja a cualquier otro tipo de catalizador, ¿ya? Inorgánico o no biológico, digamos, ¿no? Tienen una altísima especificidad, ¿ya? Una altísima capacidad de reconocer los sustratos y provocar la reacción entre ellos. ¿Sí? Sabemos que la mayoría de las reacciones se dan, para recordarles, por acercamiento de las moléculas. ¿Sí? Para que dos moléculas reaccionen tienen que estar cerca y además tienen que tener una energía de activación, ¿ya? Entonces tienen que darse esos dos factores en conjunto, ¿no? Que estén cerca y que haya energía de activación. No sirve de nada en una reacción química añadir energía si los reactivos no están juntos, ¿sí? No están cercanos, ¿ya? Entonces esa es la habilidad que tienen las enzimas, además de reconocer con muchísima precisión, decíamos, a los sustratos para convertirlos en productos, ¿no? ¿Qué quiero decir? Las moléculas que van a reaccionar reconocen sitios específicos en las enzimas, lo que llamamos sitios activos. Ese es el lugar donde por puentes de hidrógeno, atracciones iónicas, interacciones hidrofílicas, etcétera, esos 4 factores que siempre nombramos, fuerzas de Van der Waals, ¿no? Que las moléculas reconocen la señal, ¿sí? O el receptor, pero en este caso la enzima, y ellas se comportan como una señal, ¿no? Entonces se acercan los sustratos y ahí en ese momento preciso puede actuar muy bien la energía de activación, ¿no? Y obviamente esa energía incluso es mucho menor que si lo hiciéramos sin la enzima, ¿ya? Esa es la capacidad que tienen las enzimas. Desde un inicio les decía, las enzimas son capaces de hacer polimerización, en concreto estamos hablando de polimerización en presencia de agua, ¿no? Algo que, por ejemplo, los catalizadores químicos, sintéticos, inorgánicos, in vitro, como quieran llamarle, no pueden hacer. Sabemos que en la mayoría de las reacciones de polimerización de macromoléculas, uno de los productos es agua. Entonces, hacer estas reacciones en agua no funciona. No funciona. ¿Por qué? Porque el agua inhibe la velocidad, el equilibrio de la reacción, ¿ya? Entonces, entonces, ¿cómo es que las enzimas lo hacen en agua? Pues las enzimas salen, ¿no? del concepto ese, incluso rompen el principio del equilibrio químico, ¿no? ¿Por qué? Porque son capaces de generar un producto que está masivamente en el medio, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, cuando los ribosomas unen 2 aminoácidos, se genera agua, ¿no? ¿Y dónde están los ribosomas? En un medio acuoso. Todo está en medio acuoso. Entonces, ¿cómo lo hacen? Obviamente por la capacidad catalítica, ¿no? De las enzimas, en este caso las ribosimas, ¿no? Porque ese es un papel extraordinario que hace el RNA ribosomal, ¿sí? Entonces, recuerden, ¿no? Estamos queriendo comparar, ¿no? Lo que hacen las enzimas con lo que es la reacción in vitro.
Es decir, acá no va a haber enzima, ¿ya? Todas las reacciones son añadiendo sustancias químicas, ¿sí? Ahora ustedes dirán, ¿y para qué, no? Si yo puedo hacer PCR. Sí, en realidad estos métodos se desarrollaron antes del PCR, ¿no? Cuando era necesario sintetizar DNA, se utilizaban estos métodos, ¿no? En un inicio, como gran éxito, se lograban unir, por ejemplo, 300 nucleótidos, ¿no? Que apenas, digamos, alcanzan para unos 100 aminoácidos, ¿sí? Que podrían codificar 100 aminoácidos, ¿no? Después se logró pasar la barrera del 1000, ¿no? De nucleótidos, que se podía unir uno tras otro en un sintetizador, ¿no? Eso ya, digamos, abrió mayor perspectiva, ¿no? Porque 1000 nucleótidos es en promedio el tamaño de un gen, ¿no? Entonces significaba que se podían ya sintetizar genes, entre comillas, pequeños, ¿no? Para proteínas promedio, ¿ya? Hoy día los sintetizadores de DNA, ¿no? In vitro ya pueden lograr varios miles de nucleótidos. Sin embargo, esa función ha quedado un tanto relegada, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora cuando estamos sintetizando, por lo menos polimerizar masivamente, utilizamos PCR, ¿sí? Entonces con el PCR ya se puede sacar no además una copia, sino miles de millones de copias, ¿no? Recuerden ustedes que con 30 ciclos alcanzamos más o menos sus valores, ¿no? Entonces ese es el truco, ¿ya? Bueno, ¿en qué consiste esto? Claro, es un esquema muy sencillo, ¿ya? Yo hace muchos años, cuando no digamos esto se estaba iniciando, pero ya se estaba adoptando estos sistemas en América Latina, asistí a un curso donde tuve la oportunidad de hacer síntesis de DNA, ¿no? Tanto en pequeña escala, ¿a qué me refiero en pequeña escala? Sin necesidad de un equipo, ¿no? Simplemente una especie de filtro, ¿no? Que contiene una resina, una fase sólida, ¿ya? Que tiene ya pegado un primer nucleótido. Es decir, cuando nos venden el kit, ¿no? Todos nos venden ahora por kit, ¿sí? Hay muchas personas que piensan que hacen biología molecular o ingeniería genética y en realidad lo que están haciendo es usar kits, ¿no? Y con un kit donde todo está ya estandarizado, normatizado, etcétera, obviamente es mucho más sencillo, ¿no? Sobre todo si se hacen pruebas de diagnóstico, etcétera, ¿no? Esto me trae a la cabeza cuando empezó este problema del coronavirus, los biólogos, los de la carrera de biología, no acá, no sucedió aquí en La Paz, fue en Cochabamba, se ofrecieron a hacer pruebas de coronavirus por PCR inverso, ¿no? ¿Sí? Evidentemente, una persona entrenada, ¿no? Incluso un técnico laboratorio entrenado, con el kit apropiado, etcétera, el equipo que no es nada barato, ¿no? Puede hacer las pruebas, ¿sí? Si hacer las pruebas no es nada del otro mundo. La cosa es la responsabilidad de hacer las pruebas. Por eso es que existimos nosotros, ¿no? Los bioquímicos, que sabemos con fundamento qué es lo que estamos haciendo y lo podemos relacionar con la patología, con la fisiología, con la infectología, etcétera, de los análisis que hacemos, ¿no? Esa es nuestra función, ¿ya? Obviamente el Colegio de Bioquímicos se manifestó repudiando aquella posición de los biólogos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, felizmente no pasó de una pequeña polémica y obviamente estimamos que no han logrado su propósito, ¿no? Está bien, es decir, que la gente que sepa hacer algo pueda ofrecerse, ¿no? Pero no con esa digamos, ese atrevimiento abierto, incluso por prensa, ¿no? Por televisión, de decir, nosotros podemos hacer lo mismo, estamos capacitados. Sí, estarán capacitados de repente para meter el tubo de ensayo en la máquina, ¿no?
pero para hacer la correlación bioquímica, clínica, fisiopatológica, etcétera, no lo están, ¿no? Bueno, volviendo al tema, ¿no? Tenemos un soporte sólido donde ya de fábrica en el kit, ¿no?, está pegado el primer nucleótido. ¿Eso qué quiere decir? Que si el DNA que yo quiero sintetizar empieza con adenina, ¿no?, yo tengo que comprarme el kit que viene, ¿no?, con el soporte donde ya está ligada la adenina, ¿no? Y de ahí paulatinamente voy a ir ligando la citosina, la timina, la guanina, etcétera, ¿no?, las bases que deseo. Pero esto no es tan sencillo como se pinta acá, ¿ya? Es relativamente complejo, por lo menos los que hacen síntesis orgánica, ¿no?, obviamente nada más que bioquímicos, químicos orgánicos muy especializados en síntesis, pues se han roto años la cabeza buscando la forma de hacer estas reacciones, ¿no? Claro, es sencillo, ¿no?, para nosotros decirlo, al extremo 3' de la adenina, ¿sí?, del nucleótido adenina, va a atacar al extremo 5' fosfato en su primera posición de la citosina. ¿Sí? Sí. O sea, oxidrilo, fosfato, ¿no? Pero ¿cuántos oxidrilos más hay acá? Acuérdense de la estructura de la adenina, ¿no? Hay varios oxidrilos, ¿ya? El mismo fosfato, nucleótido fosfato de la adenina, tiene oxidrilos. La desoxirribosa de la adenina, el 3' no es único oxidrilo, tiene más oxidrilos, ¿sí? Y en la base, bueno, creo que no, a menos que haya algún grupo ceto de alguna base que transitoriamente esté en la forma enólica, ¿no?, o sea, oxidrilo. Todos los químicos que idearon este proceso tuvieron que buscar los reactivos, etcétera, ideales que bloqueen inicialmente los otros oxidrilos, excepto el 3' oxidrilo de la adenina, ¿no? Entonces solamente ese es capaz de reaccionar con el primer fosfato del extremo 5', ¿ya? Y luego obviamente hay que desbloquear, ¿no? Es decir, se bloquea, se introduce el nucleótido y se desbloquea, ¿no?, para que esté lista, pueda entrar fácilmente en la citosina, ¿no?, o pueda actuar fácilmente en la citosina. Y así, ¿ya? Obviamente es tedioso, ¿no? Es tedioso. Sí, además bastante tóxico, digamos, ¿no? Porque el solvente a usar es cloroformo, ¿ya? No es agua, ¿no? Esto no está disuelto, todo esto no está disuelto en agua, está disuelto en cloroformo. Y sabemos que el cloroformo es un solvente orgánico tóxico, ¿ya? Además de que podría tener incluso alguna acción mutagénica, sí, tiene una acción tóxica por su naturaleza apolar, ¿no? Puede generar incluso cirrosis, ¿sí? Bueno, entonces obviamente este sistema, como es tan tedioso, se han desarrollado sintetizadores automáticos, ¿sí? El sintetizador automático no es nada más que ese pequeño filtro, ¿no?, muy parecido al filtro que usamos para esterilizar solventes, ¿sí?, o soluciones, ¿no?, donde por un lado metemos la solución no estéril, acá hay un filtro, recuerden, un filtro de un diámetro muy reducido, 0,2 micras usualmente, y al otro lado recogemos el líquido estéril, ¿no?, porque se han filtrado cualquier microorganismo que hubiese allí. Ya, es muy parecido, ¿sí? Es un filtrito muy parecido, donde el filtro de nitrocelulosa que usamos para esterilizar está reemplazado por una resina, ¿no? Y ahí está pegado en un primer nucleótido. Entonces se va introduciendo el primer reactivo, se lo recoge, ¿no? De este otro lado se introduce el segundo reactivo, se lo recoge y así sucesivamente, ¿sí? ¿Ya? O sea, una tarea que puede durar varias horas, ¿no? Imagínense sintetizar miles de nucleótidos, ¿ya? O algún mil. Entonces han ideado un sintetizador automático, que es un soporte para la resina, ¿no? Y una serie de, digamos, relays, ¿no? Es decir, los relays son
elementos electromagnéticos que abren o cierran válvulas, ¿no? Y esas válvulas obviamente controlan el paso del primer solvente, del segundo solvente, etcétera. Perdón un ratito. Bueno, perdón, estaba sonando el teléfono. Eso es lo malo de trabajar en casa. Decíamos el sintetizador es un sistema de relays que controlan válvulas, ¿no? Que con una bombita, ¿no? Van haciendo pasar los solventes de un lado a otro, ¿ya? Obviamente esos sintetizadores ya están incluso conectados a equipos de computación, ¿no? Y lo que hace en realidad la persona que va a hacer esto es, obviamente, alistar todo el sintetizador, cargar los reactivos, hacer un test de prueba, etcétera, todo estandarizado, ¿no? Y en el computador escribe la secuencia, ¿no? Que quiere construir, ¿ya? Entonces de esa manera se da inicio al computador y o sea, hay cosas que hoy día son tan relativamente fáciles de hacer respecto a los primeros modelos, ¿no? Un claro ejemplo, por ejemplo, es el cromatógrafo de gases, ¿no? Yo conocí un cromatógrafo de gases en los años 80, sí, era una caja mágica, ¿no? Donde había un montón de manómetros y válvulas y etcétera, relojes que medían la presión o que indicaban la presión, etcétera. Realmente el cromatografista gaseoso era una persona que yo creo que perdía la cabeza en poco tiempo, ¿no? Porque pues no era fácil controlar ese equipo. Además que había que estar todo el día pegado al equipo porque los gases, pues ustedes saben, pueden variar mucho su flujo, ¿no? De acuerdo a la presión que haya en el medio ambiente, a la presión que va quedando en el tubo de gas, ¿no? Es decir, de nitrógeno, helio, todos esos gases que se usan para cromatografía de gas, argón, neón, etcétera, ¿no? Y hoy día, ¿no? Hoy día parece un horno de microondas, ¿no? Conectado a una computadora y el operador lo que hace es fijar la presión, fijar la temperatura de la columna, etcétera, y ya, ¿no? Los puede dejar el equipo funcionando, ¿no? Obviamente no irse, ¿no? A su casa, pero el equipo funcionando tranquilamente, ¿ya? Tal vez, obviamente, el truco está ahora en la interpretación, ¿no? Porque obviamente se han ido volviendo más fáciles de manejar, pero más complejos en los resultados que nos puedan dar, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que saber interpretar todo aquello, ¿no? Entonces, igual los secuenciadores, ¿no? Totalmente automatizados, también los sintetizadores totalmente automatizados, ¿ya? Bueno, ahora, ¿para qué se está usando esto si hay el PCR, ¿no? En realidad este sistema, por ejemplo, por PCR yo no voy a construir sondas, no voy a construir primers, ¿no? ¿Ya? En realidad si uno necesita un primer que tiene dos opciones, ¿no? O hacerlo uno mismo con un kit pequeño, ¿no? Como no son más de 15, 20 nucleótidos, ¿ya? Con un kit que se puede comprar sin necesidad de comprar el equipo muy caro, ¿no? Manualmente ir haciendo las reacciones y obtener su primer, ¿ya? O la otra opción es mandar la secuencia del primer que desea a alguna empresa especializada en biotecnología y se lo van a construir, ¿no? Eso no sé si habrán cambiado los precios, pero eso por lo menos de repente son más baratos ahora, pero hace unos años costaba $1 por base, ¿no? Entonces yo tenía, digamos, 20 nucleótidos en mi primer o en mi sonda, ese trabajo me costaba $20, ¿no? Entonces, en eso un poco que ha quedado relegada la síntesis in vitro, ¿no? No, de repente para hacer algo muy especial, modificar algún promotor o alguna cosa, digamos, que requiere, digamos, demasiada especificidad, ¿no? Bueno, vamos a entrar al tema de clonación molecular,
¿sí? Aquí es toda la parte teórica, ¿ya? Ustedes lo pueden leer con calma. Vamos a entrar en... a ver qué es lo necesario para hacer clonación, ¿no? Primero, los plásmidos, ¿sí? Aquí nos hablan de uno muy particular, el plásmido PBR322. La P significa plásmido, ¿no? Y BR usualmente son las iniciales del que ha construido el plásmido, ¿sí? Obviamente hay plásmidos, ya hemos visto, naturales, ¿no? El F, por ejemplo, que es seguramente el primero que apareció, ¿no? El plásmido F. Y naturalmente o evolutivamente se han ido añadiendo genes y genes y genes hasta tener plásmidos naturales bastante complicados, ¿no? Sobre todo aquellos, por ejemplo, de resistencia a antibióticos, ¿no? Hay plásmidos que tienen hasta 6, 7 genes de resistencia, o plásmidos que han incorporado genes de metabolismo, ¿no? Y que evidentemente hoy en día pueden llevar a que los microorganismos puedan aprovechar, utilizar o incluso sintetizar moléculas muy complejas, ¿no? ¿Ya? De repente ustedes han oído hablar de las bacterias que pueden sintetizar plástico, ¿no? Ahí también hay algo que, digamos, de repente la gente común y corriente no llega a entender mucho, ¿no? A una persona de la calle le podemos decir, ¿qué es un plástico, no? ¿Qué nos va a decir? Nylon, ¿no? Bolsa nylon, ¿sí? Media nylon. Es decir, en realidad plástico es un concepto muy grande, ¿ya? Plástico es toda sustancia que sea en lo posible transparente, ¿sí? O translúcida por lo menos, ¿ya? Y que sea flexible. Ese es el concepto de plástico, ¿ya? Por ejemplo, la gelatina, ¿de qué está hecha? El colágeno, ¿no? El colágeno cae dentro de los plásticos, sí, es un plástico biológico, ¿no? Entonces ahí ya se darán cuenta de dónde quiero llegar, ¿no? De que cuando salió la noticia hace varios años ya, se han descubierto bacterias que sintetizan plástico, ¿no? Entonces uno dice bolsa nylon, ¿no? No, son plásticos biológicos. Evidentemente el colágeno, digamos, como queramos hacer una bolsa de aquello, no nos va a funcionar muy bien, ¿no? Porque es frágil, se contamina, qué sé yo, ¿no? Tiene poca resistencia, ¿no? Digamos, no nos serviría en ese caso, ¿no? Pero evidentemente hay otros plásticos biológicos que sí, ¿sí? Reúnen ciertas características muy aproximadas a ese ideal que nosotros vemos en la bolsa nylon, ¿no? De repente de la dureza, la qué sé yo, que tiene, pero se aproximan, ¿no? ¿Ya? Entonces piensen en eso, ¿no? Cuando les hablen de bacterias que producen plástico, no se acuerden de la bolsa nylon, ¿no? Acuérdense del colágeno, por lo menos, de la gelatina, ¿ya? Bueno, entonces así, ¿no? Hay plástico, perdón, hay plásmidos, no plástico, hay plásmidos que han ido incorporando genes, ¿no? Y evidentemente hacen que los microorganismos, sobre todo las bacterias, no hayan podido desarrollar unas capacidades de repente que hace un tiempo eran inimaginables, ¿ya? Bueno, pero esos plásmidos naturales, ¿no? Obviamente, ¿no? Esos no tan complejos, sino relativamente sencillos, se han empezado a manipular en laboratorio, ¿no? Y de esa manera se han logrado desarrollar algunos plásmidos de laboratorio, ¿no? Que reúnen una serie de condiciones ideales para ser usados como clonación, ¿ya? Bueno, en el texto está, ustedes saben, acá está, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la clonación? Obtener muchas copias de un mismo segmento de DNA, ¿sí? Repito, la clonación, todo lo que se hace es con el propósito, generalmente, de obtener muchas copias de un fragmento de DNA, ¿ya? Y ustedes dirán, pero ahora tenemos el PCR.
¿no? Y además PCR súper mejorado, ¿no? Que puede hacer muchas cosas, ¿ya? Incluso ya ni siquiera solo DNA, sino RNA, etcétera, ¿no? Sí, evidentemente. Por eso es que esto de la clonación ya ha quedado un tanto no como objetivo de producir copias y copias para poder, digamos, secuenciar o sí, principalmente secuenciar, ¿no? Que era un objetivo antes. Para secuenciar había que tener una buena cantidad del gen en cuestión, del gen a secuenciar, ¿ya? Ahora ya no hacemos clonación para eso, ¿no? No se hace. Se hace por PCR, ¿sí? Pero es que hoy día pues las pruebas de DNA, pucha, son tan relativamente abundantes, han ayudado tanto en muchos ramos, ¿no? Por ejemplo, si antes se quería identificar, ¿no? A una muestra biológica a quien pertenecía, sea sangre, semen, piel, cabello, qué sé yo, pues la cantidad de muestra tenía que ser significativa, ¿no? ¿Ya? Es decir, una buena cantidad de muestra de sangre, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque había que aislar el DNA lo más que se podía de allí y con suerte tener la cantidad suficiente para hacer una secuenciación. O el otro camino era, de alguna manera, digamos, hacer una, una clonación, ¿no? De ese material y ya teniendo muchas copias de ese material que incluso no sabíamos qué parte se iba a clonar o no, era un poco al azar, poder hacer una identificación de la persona, ¿no? Realmente muy complicado. En cambio ahora ya no, bastan pequeñísimas, unas cuantas células de repente, sanguíneas, etcétera, para poder aislar de ahí una muy pequeña cantidad de material genético, que ni siquiera es necesario llevarlo a una purificación muy alta, etcétera. Ya los sistemas de amplificación casi han obviado esa parte, ¿no? Un claro ejemplo es ahora lo que están haciendo para el diagnóstico del coronavirus, ¿no? ¿Sí? Toman el hisopeado y prácticamente el hisopo es sumergido en una solución que tiene todo, ¿sí? A la vez que extrae, etcétera, tiene todas las condiciones para luego hacer la amplificación, ¿no? Entonces ya no hay que estar haciendo extracciones ni nada, ¿no? Peor de RNA, ustedes saben que la extracción de RNA es más complicada que la del DNA por la fragilidad del RNA, ¿no? Entonces, imagínense, entonces ya para eso, clonación con el simple propósito de amplificar no sirve. O sea, no es que no sirva, ¿no? Ya no se usa, ¿no? Porque el PCR ya se lo ha comido a este método de amplificación, ¿no? Entonces, en realidad, ¿para qué quedan tanto la clonación? La clonación quedaría un tanto para poder insertar un gen de una especie en otra especie, ¿no? En el material genético de otra especie, ahí sí clonarlo, ¿no? Generar muchas copias, ¿sí? Que toda la especie que lo ha recibido también asegurando que contenga el gen y de esa manera de ese nuevo organismo, qué sé yo, producir algo, ¿no? Por ejemplo, insulina en las bacterias, ¿no? O que ese organismo tenga una mejora, ¿no? Desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de resistencia, etcétera. Un poco lo que estamos hablando de los organismos modificados genéticamente. ¿Sí? Bueno, más concreto, el plásmido PBR2322. Fíjense, aquí hay un listado de 6 características, ¿ya? Que es muy importante, ya pónganle ojo, yo estoy seguro que les voy a preguntar esto, ¿sí? Si bien es para el plásmido PBR322, pero la idea es que los plásmidos que se usan en clonación, reúnan estas características, ¿ya? Sea cual fuera, ¿no? Que sea relativamente pequeño. Eso es importante, porque si es muy grande es frágil, ¿no? El material genético grande es frágil, ¿ya? Y lo que queremos es que sea un plásmido muy estable, ¿sí? Que no se rompa, etcétera, ¿ya? Entonces, es una cosa pequeña, estable,
¿sí? Que haya un número de copias alto, por lo menos 20 a 30 copias por célula. Eso asegura que las probabilidades de insertar nuestro gen, de amplificar nuestro gen, sean mayores, ¿sí? Que pueda ser amplificado hasta un número elevado, ¿sí? Es decir, se copie muchas veces, ¿no? Se copie muchas veces para tener una gran cantidad de plásmidos que te contengan el gen y de ahí yo poder recuperar mi gen o usar esos plásmidos para hacer transformación o qué sé yo, ¿ya? Que dice aproximadamente el 40% del genoma, es decir, que represente, ¿no? Comparativamente al genoma de la bacteria, por lo menos el 40% de la bacteria, ¿ya? Por inhibición de la síntesis proteica mediante la adición de cloranfenicol. ¿Qué quiere decir eso? Claro, una bacteria, ¿sí? Digamos, produce RNA, ¿no? O sea, su maquinaria de síntesis, DNA, etcétera, ocupado, ¿ya? Produciendo ¿qué se llama? Produciendo el RNA para que haya una traducción, ¿no? Sí, y obviamente esto puede suceder también con los genes del plásmido, ¿no? La bacteria puede leer los genes del plásmido, ¿ya? E ir produciendo, ir dando los productos, ¿ya? Pero no interesa eso, ¿no? No nos interesa en este caso el producto, nos interesa que hay hartos plásmidos. Entonces es una manera de engañar, entre comillas, a la bacteria, ¿no? Si el plásmido, digamos, tengo unos 20 plásmidos, ¿no? Y están produciendo el gen que se va a transcribir y se va a traducir, ¿ya? Si yo bloqueo la traducción, ¿qué va a hacer la bacteria para compensar aquello? Va a producir, va a ir hacia atrás, ¿no es cierto? Va a tratar de producir más RNAs, ¿sí? Y para producir más RNAs va a va a transcribir más, ¿no? Pero y para tener más transcritos tiene que hacer más copias del material genético, en este caso del plasma. ¿Se dan cuenta? Sí, entonces lo estoy engañando, ¿no? Como que diciendo, no funciona, ¿no? Entonces tienes que producir más plásmidos para tratar de tener la proteína. Pero como está bloqueada, se va a esforzar en producir más plásmidos y más plásmidos. Entonces de esa manera se amplifica o se obtiene mucho mayor número de copias, ¿no? Fácil de aislar, eso es importante, ¿no? Es decir, no es tan complicado aislar plásmidos porque son estables, ¿no? Entonces, normalmente, por ejemplo, el genoma se rompe, se fragmenta, etcétera. En cambio, los plásmidos suelen salir prácticamente enteros, ¿no? Que se puede insertar en él una cantidad razonable de DNA, ¿ya? Aunque los insertos tengan más de 10.000 kilobases, ¿sí? Pero aunque los insertos de más de 10.000 kilobases lo hacen inestable, ¿sí? Que ya crece mucho, ¿no? Aquí son 4 kilobases, ¿ya? Yo le estoy aumentando 10, o sea, subiría a 14, ¿no? Y eso ya es harto, ¿no? Entonces puede ser que sea frágil, ¿no? Se convierte en un plásmido frágil, ¿ya? Pero es harto, ¿no? Digamos, 10 kilobases. Significa la cantidad suficiente para producir 10 proteínas promedio, ¿ya? Y con 10 genes, ¿no? Pues se puede transformar o modificar muy bien el contenido genético de un microorganismo, ¿sí? Y conocer la secuencia completa para poder localizar sitios donde actúen las enzimas de restricción, ¿no? Eso es importante porque así voy a saber dónde cortar, ¿no? Y qué enzima me sirve para cortar, ¿ya? Porque los cortes obviamente no pueden ser en cualquier sitio, ¿no? Tienen que ser en un sitio muy preciso para, en un caso, no dañar los genes que hacen que funcione el plásmido, o en otros casos para interrumpir un marcador genético, ¿no? Es decir, por ejemplo, el plásmido hace que la bacteria sea resistente a un antibiótico. Si yo meto un gen extraño justo al medio de ese gen, dejará de ser resistente a ese antibiótico. Entonces eso me está indicando que la bacteria ha recibido el gen que estoy queriendo clonar, ¿no? Por eso se llaman marcadores genéticos, ¿ya? Bueno, aquí tenemos
famoso mapa genético del plásmido PBR22, ¿sí? Como dice el texto, uno de los primeros y más usados en vectores de clonación, ¿ya? Entonces, fíjense, tiene su origen de replicación, su punto ORI, ¿no? Genes de resistencia, en este caso a la ampicilina, a la tetraciclina, ¿ya? Este es grande, más pequeño, y sitios de corte para diferentes enzimas de restricción, ¿no? Fíjense, como les decía, ¿no? Algunos, incluso dentro del gen de la tetraciclina, de resistencia. Entonces, si se pierde esa resistencia, quiere decir que el gen, porque la enzima ha cortado y el gen se ha metido en el lugar apropiado, ¿no? Y algunos fuera, ¿no? ¿Ya? Bueno. Esto más veremos, ahí vamos a quedar, ¿ya? Dice, en realidad este es un esquema de la clonación relativamente sencilla, ¿ya? Y considerando que se está clonando, ¿no? De un microorganismo, o sea, del genoma de un microorganismo e incorporarlo a otro microorganismo, ¿ya? El próximo video vamos a hablar de la clonación de un microorganismo del DNA de un eucariote a un microorganismo, ¿ya? Van a ver que hay algunos pasos más que en su momento fueron muy complicados, ¿no? De repente hoy día ya es relativamente más sencillo de hacerlo, ¿ya? Entonces, ¿qué se necesita para la clonación? Se necesita obviamente el plásmido, ¿no? En este caso el PBR322, y se necesita la fuente del DNA foráneo, ¿sí? DNA, no decimos ahora de cuál es ni nada, pero es un DNA foráneo, ¿sí? Ahora, tanto el plásmido como el DNA foráneo se va a cortar con la misma enzima de restricción, ¿no? En este caso la BAM-HI, ¿ya? Entonces se corta y acá se corta, ¿no? Para obtener los fragmentos de DNA, ¿sí? Plásmido ha quedado abierto, ¿sí? Transitoriamente, ¿ya? Se mezcla con el DNA foráneo, ¿no? ¿Y cuáles son? Se añade la DNA ligasa para cerrar los cortes, ¿sí? ¿Y cuáles son las posibilidades, no? Las posibilidades es que inicialmente el plásmido se recupere, es decir, se vuelva a unir y aquí no pasó nada, ¿no? Sigue siendo resistente a la tetraciclina y obviamente a la ampicilina, ¿ya? Transformantes, dice aquí, en realidad debían ponerle no transformantes, ¿no? Porque esto no van a transformar nada, son tal cual, a menos que se estén refiriendo a que con estos también se puede transformar, o sea, incluir en la bacteria nuevamente, a menos que estén hablando en ese sentido, ¿no? Pero a mí yo hubiera puesto este plásmido no será transformante, ¿no? Bueno, la otra posibilidad, la que estamos buscando en realidad, es que el gen foráneo o el fragmento foráneo se haya incluido dentro del gen del plásmido PBR, del gen de la tetraciclina, resistencia a la tetraciclina del plásmido, ¿no? Es decir, ¿no? Vamos a poder transformar con ese DNA extraño, vamos a poder transformar al microorganismo, ¿ya? Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta, no? Porque esto es una mezcla. No es que voy a poder decirles, a ver, los que se han reciclado, váyanse a la izquierda y no, van a seguir todos en el mismo sistema de reacción, ¿ya? Entonces voy a eso incluir en un cultivo bacteriano, voy a capacitar, ¿no? Ya hemos visto, con iones divalentes, voy a capacitar al microorganismo en cuestión para que reciba los plásmidos y voy a ver qué ha pasado, ¿no? Entonces voy a plaquear, ¿no? Esos microorganismos que he transformado. ¿Y en qué voy a plaquear? Voy a tener que plaquear, por ejemplo, en un medio que contenga ampicilina y tetraciclina, ¿no? Los dos. Las colonias que aparezcan ahí, ¿no es cierto? Quiere decir que no recibieron ningún gen foráneo, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue intacto el gen de resistencia a ampicilina y obviamente también
el de tetraciclina. ¿Ya? Se ha vuelto a unir, entonces funciona, ¿no? Voy a tener que hacer una copia, ¿no es cierto?, de estos en un agar que contenga, ¿sí?, ampicilina y no tetraciclina, ¿sí?, y en otro agar que tenga tetraciclina y no ampicilina, ¿sí?, y de esa manera, ¿no ve?, los que crezcan en ampicilina, ¿sí?, pero no en tetraciclina, esos son los que estoy buscando, ¿ya? Esos son los que estoy buscando. ¿Por qué? Porque eso me indica que efectivamente han recibido el gen foráneo y que justamente se ha insertado en medio del gen de la tetraciclina. Bueno, esa es la clonación así, visto en, digamos, una forma muy sencilla. Ya, acá vemos que también en vez de plásmido se puede utilizar el pagolambda, ¿ya? Pagolambda, arriba, no lo voy a mostrar yo, está el mapa genético de pagolambda, ¿ya? Y que obviamente el pagolambda tiene regiones importantes y regiones no importantes, aquí le llaman región no esencial, ¿no? Tiene extremos cohesivos, es decir, donde se pueda ligar, ¿ya? Y la idea es inicialmente retirar la región no esencial. Ustedes dirán, ¿por qué le van a sacar una cosa que en realidad no les sirve? En realidad es un problema de tamaño, ¿no? ¿Por qué? Porque en la cabecita de los fagos, digamos ¿no?, entra una cantidad de material genético muy precisa, sobre todo hacia arriba, si no puede entrar más de lo que cabe en la cabeza del fago, ¿ya? Entonces, si yo conservar esta región y después le añadiese esta región más, ¿no? Imagínense que esto es parte verde más, ya no va a caber en la cabeza, ¿no? Entonces es importante retirarla, ¿ya? Y más bien aprovechar estos extremos cohesivos, ¿no?, para ligar el DNA foráneo, que obviamente ha sido cortado también con la misma con una enzima de restricción específica, y se pueda pegar en esta región, ¿ya? Entonces se tiene un DNA híbrido, ¿no?, parte de pagolambda, parte del genoma extraño, ¿ya? Se permite el ensamblaje del virus, ¿no?, y obviamente este virus es capaz de infectar otra bacteria, ¿no?, y en lo posible, ¿no?, introducir el DNA foráneo y que de alguna manera este se exprese, ¿no? Bueno, ahí vamos a quedar, jóvenes.